vamos a contar la carrera contrarreloj que tiene Alberto Fernández en este momento. Una carrera contrarreloj que define, no diría solo la economía de este año, sino tal vez cómo va a ser la economía de todo el mandato de Alberto Fernández, de los próximos casi 4 años. Y esta carrera contrarreloj tiene que ver con, lo hemos dicho acá, la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Porque hay un escenario económico para la Argentina, para este año y los próximos años, si Argentina logra evitar el default, la cesación de pagos y renegociar una quita de la deuda con los acreedores privados, y hay otro escenario económico, después lo vamos a repasar, en todo sentido, para el dólar, para la inflación, para las tasas de interés, para el consumo, para el nivel de actividad, si la Argentina cae en los próximos meses en default porque no llega a un acuerdo con los acreedores privados, se te mete en fondos buitre, se prolonga la negociación y Argentina no puede pagar los vencimientos de deuda y cae en cesación de pago una vez más. ¿Por qué decimos que hay una carrera contra el reloj de Alberto Fernández? Porque efectivamente, tanto en marzo, en abril, en mayo y en junio hay vencimientos de deuda que mientras el gobierno está negociando con los acreedores privados, necesita ir pagando para que no le saquen la tarjeta roja del default, lo cual dispara los juicios de los fondos buitre y lo mostramos acá, pero lo vamos a repasar en un ratito, significaría mucha tensión para el dólar, para la tasa de interés, para las presiones inflacionarias. Bueno, fíjense los vencimientos de deuda que tiene el gobierno ahora en marzo. Marzo es un mes que, en relación a la deuda en dólares, el gobierno, Alberto Fernández y Martín Guzmán, el ministro de Economía, más o menos pueden respirar, porque hay vencimientos de deuda en dólares por 235 millones de dólares, de bonos que hay que pagar para no caer en default. Ok, están los dólares de la Reserva del Banco Central para pagar estos vencimientos de marzo, no hay problema. Y hay vencimientos en pesos de deuda por 195 mil millones de pesos, ahora en este mes de marzo. Hay 107 mil millones de pesos en letras que el gobierno no quisiera reperfilar, no quisiera patear para adelante, porque hay muchas empresas que tienen esas letras en sus cuentas y necesitan que les paguen los intereses o el vencimiento de la letra para seguir funcionando. Y hay 87 mil millones de pesos de vencimientos de bonos que el gobierno tampoco quisiera patear para adelante como hizo hace 2 semanas con un bono por 100 mil millones de pesos, sino que quiere el gobierno de alguna manera ir cumpliendo con los vencimientos de pesos. ¿Para qué? Para que a su vez le sigan prestando pesos para refinanciar estos vencimientos o para cubrir parte del déficit fiscal. Bueno, fíjense cuál es el vencimiento principal esta semana. Parece un chiste, pero el vencimiento principal esta semana es un bono que vence el viernes próximo, el 6 de marzo, que se llama Bogato, haciendo alusión un poco a lo que el propio expresidente Mauricio Macri se tomaba en sorna, la idea de que lo llamaban gato, desde distintos sectores políticos del kirchnerismo y demás. Bueno, este bono que emitió Macri hace 2 años y que cae justo el vencimiento completo del bono de capital el viernes próximo se llama Bogato. Y son solo en mano de acreedores privados que hay que pagar sí o sí 57.700 millones de pesos. Mucha plata que hay que pagar el viernes próximo. En total son 73.000 millones de pesos, pero parte del bono lo tiene el ANSES. Lo que hay que pagar son estos casi 60.000 millones de pesos que tienen acreedores privados. Como dijimos, lo emitió Macri en marzo del 2018, fue suscrito 50% en dólares por inversores extranjeros y 50% en pesos por inversores locales. Bueno, el gobierno está entre la disyuntiva. ¿Qué hace el viernes que viene? ¿Tiene la plata para pagar 60.000 millones de pesos o no? Ayer emitió otros bonos, el gobierno logró recaudar 35.000 millones de pesos, con lo cual se va acercando a la cifra que tiene que pagar el viernes. Todo lo que no pueda recaudar emitiendo otros bonos para poder pagar este vencimiento tiene que pagarlo dándole a la maquinita, imprimiendo pesos del Banco Central.
Y ese es un problema. Alberto Fernández dijo no va a emitir pesos a lo loco para pagar vencimiento de deuda. Entonces, para el gobierno es muy importante tratar de recaudar en estos días con la emisión de otros bonos para poder llegar y pagar este vencimiento del bogato. Ahora, ¿qué pasa? Y por eso digo que es la carrera contrarreloj. Supongamos que, y todo indica, viendo qué pasó ayer con lo que pudo recaudar de pesos el gobierno de Alberto Fernández emitiendo bonos, que el bogato lo va a pagar el viernes. Es decir, que la deuda en pesos de nuevo va a poder ir refinanciándola. Entonces el problema principal sería la deuda en dólares, y por eso digo que Alberto Fernández, y lo sabe Alberto Fernández, y lo sabe Martín Guzmán, tienen una carrera contrarreloj. Mientras negocian con los acreedores privados, tienen que pagar los vencimientos de dólares para que Argentina no caiga en default, para que no sea declarada en default. Fíjense los vencimientos de deuda en dólares que hay para los próximos meses. Y esta es la carrera contrarreloj. A ver si se ve. Entre marzo y junio, estamos hablando del mes de marzo que recién empieza, abril, mayo y junio, vencen deuda en dólares que hay que pagar a organismos internacionales, Banco Mundial, BID, un poquito al FMI, pero fundamentalmente al Club de París, 3.600 millones de dólares. Después hay vencimientos de bonos en legislación extranjera, bonos que sí o sí hay que pagar puntillosamente porque si no vas al default directo, por 1.200 millones de dólares. Y hay vencimientos de bonos importantes, por ejemplo el Bonar 24 de legislación local, por 1.700 millones de dólares. Está discutido, pero da la impresión que si no pagás estos bonos de legislación local, igual vas al default. Y el propio Guzmán ha dicho que se va a tratar de manera similar a los de legislación extranjera y a los de legislación local. Todo esto lleva a que hay vencimientos entre marzo y junio por 6.500 millones de dólares de bonos que sí o sí hay que pagar para no caer en default. Además está la deuda en pesos, que, como les decía, la apuesta del Ministerio de Economía es emitir otros bonos en pesos para no tener que inundar la Argentina de pesos emitidos por el Banco Central. Solo entre marzo y junio hay bonos y letras en pesos por 600.000 millones de pesos. Es decir, si el Banco Central tuviera que emitir 600.000 millones de pesos en los próximos 3 o 4 meses para pagar los vencimientos porque nadie lo financió, sería un caos. El dólar paralelo saltaría, los dólares alternativos se dispararían, habría presiones inflacionarias. Es un desafío, pero el problema principal es la deuda en dólares. ¿Cómo hacer para no caer en default? Y fíjense cuál es el mes clave. Por eso el gobierno ha activado en las últimas horas, después de haber tenido una posición dura con los acreedores, ha nombrado a 3 bancos que lo van a acompañar en el proceso de renegociación de la deuda. Lo va a contar Claudio Zlotnik, el Banco Lazar, el Banco of America y el HSBC, muy polémico. Fue un banco, el HSBC, que confrontó mucho con el kirchnerismo. Se lo acusó de lavado de dinero, se le hizo una causa penal al CEO del HSBC en Argentina. Bueno, hoy es el banco, uno de los 2 bancos colocadores de todo el proceso de renegociación de la deuda argentina. Ahora lo va a contar Claudio Zlotnik. Ahora, fíjense por qué Alberto Fernández y Martín Guzmán quieren cumplir los tiempos de que Argentina presente una propuesta antes del 31 de marzo. En las próximas 2 o 3 semanas se presentaría la propuesta. ¿Y por qué quiere cerrar la negociación cuanto antes, a más tardar en los próximos 2 meses? Porque mayo es el mes clave. Acá estamos diciendo que el riesgo que tiene Alberto Fernández no es caer en default porque haya un sector del gobierno que quiera forzar las cosas para ir al default. Alberto Fernández ha dicho el peor escenario es Argentina cayendo en default. No quiere caer en default, pero sabe que si no llega a una negociación y viene el mes de mayo, donde hay que pagar de vencimiento de deuda muy elevados, Argentina puede caer en default porque no tenga los dólares para pagar los vencimientos de deuda. Y ese es el riesgo que hay en este momento. Fíjense, en mayo hay vencimientos con el Club de París y organismos internacionales, pero los vencimientos de mayo son fundamentalmente con el Club de París por 2.783 millones de dólares. Hay negociaciones también contrarreloj, por eso estuvo Alberto Fernández en Francia, estuvo en España, estuvo en Alemania con Angela Merkel,
y fundamentalmente con el ministro de Economía de Macron, viendo cómo hace para renegociar la deuda del Club de París, cómo evitar este vencimiento muy fuerte de mayo de 2.700 millones de dólares. Y hay vencimientos de bonos por 1.300 millones de dólares solo en mayo. Es decir, que solo en mayo, si Argentina no llega a renegociar contrarreloj su deuda y hacer un acuerdo con los acreedores, FMI, Club de París y acreedores privados, tiene que pagar en mayo más de 4.000 millones de dólares de vencimiento. ¿Se puede pagar? ¿Hay reservas en el Banco Central para pagar 4.000 millones de dólares en mayo? Y hay reservas disponibles. Hay unos 10.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares de reserva de libre disponibilidad. Se podría pagar ese vencimiento. Pero sí y solo sí estás seguro de que llegás a un acuerdo a más tardar en junio. O si tenés ya encaminado el acuerdo para terminar de cerrar las cosas. ¿Por qué? Porque lo que está claro para todos es que Argentina o despeja en los próximos 2 o 3 meses su negociación con la deuda o tiene que declarar el default. Fíjense lo que son los vencimientos de deuda de la segunda parte del año. Eso sí que no se pueden pagar. Ya no hay reservas en el Banco Central para poder pagar esos vencimientos. La segunda parte del año vencen solo bonos en dólares, no sé si lo tenemos ahí, por 7.500 millones de dólares. O sea que el deadline, la fecha límite es mayo. Se habló mucho de que era abril, se puede ir tirando en abril, pero en mayo hay que ver si está dispuesto o no está dispuesto a pagar el gobierno 4.000 millones de dólares. Uno tiene la impresión de que si en abril no encauzaste las cosas, es muy difícil que el gobierno, sin tener en causa la renegociación de la deuda, vaya a pagar 4.000 millones de dólares en mayo para quedarse sin reservas. Por eso, atención, lo que estamos hablando, y Alberto Fernández, Martín Guzmán lo tienen muy claro, acá hay una carrera contrarreloj que se dispara ya a partir de esta semana. Y es la renegociación de la deuda para no caer en default y para que Argentina pueda ir a lo que el gobierno considera el escenario optimista, el escenario base, que es que Argentina no tiene una nueva crisis este año y la economía lentamente va desacelerando la inflación al 40% anual, tal vez un poquito menos, frente al 54% que tuvo el año pasado, lentamente va recuperando consumo y nivel de actividad y el dólar lentamente va acompañando la inflación por detrás, lo mismo que en algún momento las tarifas públicas que hoy están congeladas y que el gobierno sabe que a partir de junio tiene que empezar a descongelar para no tener un agujero fiscal todavía mayor.